encuentro con el cielo. Vamos a hacer un encuentro especial que trasciende este plano mundanal para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Es Dios y su bendita palabra quien lo va a permitir. Aquí estamos los que queremos ser transformados, los que día a día luchamos paso a paso, porque el Señor tiene reservada nuestra corona. Bienvenidos a todos ustedes, queridos. A cada uno por los ojos de la fe los vemos y también decimos que los amamos como hermanos que somos. Leemos con mucho cariño sus mensajes. Elías Rafael nos escribe que oremos por la decisión que ya tomó del bautismo. Y esto es tan grandioso, Elías Rafael. Estamos orando por ti y todos los hermanos que han decidido dar ese paso este año. Ahora es el tiempo determinante. Queridos, no nos queremos solamente en ese plano de la contemplación y de ser siervos expectantes. Queremos ser siervos actuantes en la viña del Señor. Hay un arduo trabajo. La crisis ha permitido que el mundo abra su corazón y muchos han entendido que solamente hay paz y consuelo en los pies del Maestro Jesucristo. Aprovechemos esa oportunidad. Nosotros estamos en Perú, Lima, en un pequeño lugar ubicado al cono norte llamado Oasis. Desde aquí estamos enviando este mensaje de esperanza al mundo entero y estamos hermanándonos, no importando el país ni incluso el idioma. Es Cristo Jesús quien hace de nosotros una sola familia, porque su sangre derramada en la cruz, la que permitió este encuentro, este hermanamiento, esta familia espiritual a quien día a día vamos sumándonos. 2060 vistas, hemos llegado a la meta, pero que el Señor ha permitido. Vamos a seguir trabajando, queridos, para que todos pongamos el granito de arena. Y lo que queremos es animar a vosotros, que vosotros animen a otras personas, para que juntos vayamos trabajando en la viña del Señor. Yo sé que este video te va a servir. Para esta semana tenemos una lección tan hermosa, es la lección número 11. Caída del Imperio Romano, sábado 13 de marzo del año 2021. Todos sean bienvenidos, disfrutemos de este estudio preparado con mucho amor de parte de Dios para ti. Formamos un solo equipo. Vosotros, sus oraciones fortalecen. El Maestro está listo y presto con ese ánimo y ese ímpetu que el Señor le da a través de su Espíritu Santo para traer las lecciones. Seamos buenos alumnos, escuchemos atentamente, comparemos e indaguemos también por nuestra parte. Todo sea bajo su poder y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por habernos traído. Aquí estamos, tus hijos. Reconócenos, Señor, y ayúdanos en nuestra debilidad. Nombre por nombre, Señor, te encomiendo a cada uno de ellos. Padre Santo, también a la familia que representan en diferentes partes del mundo. Aquellos que están invocando tu nombre, pidiendo sanidad. Más del espíritu que del cuerpo, Señor, porque hay esperanza para los hijos de Dios. Padre Santo, ayúdanos a ser conscientes que todo lo que vivimos ahora, Señor, es solamente una preparación y como pueblo hemos de responder dignamente, Señor, llevando en alto la bandera de la fe, Señor, el estandarte con los principios sagrados, pregonando, Señor, que el tiempo de gracia se acaba y que tu venida está cercana. Y que lo que corresponde al pecador es el arrepentimiento. Y que venga, Señor, a tus pies. Ayúdanos, Señor. Bendice a las almas nuevas. Aquellos que recién nos están conectando, Señor, con este medio. Bendícelos de gran manera. Sus proyectos, sus planes de trabajo, Señor. Los emprendimientos personales en el ámbito terrenal, espiritual. Bendícelo con poder. Dejamos todo bajo el poder de tu gracia y permite que disfrutemos esta lección a plenitud. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por dejarnos ingresar a vuestros hogares para compartir juntos la bendita palabra de Dios.
Sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Recordamos la lección anterior en la cual estudiamos el tercer y cuarto imperio de la estatua que había soñado Nabucodonosor, que Daniel había interpretado. También estudiamos que durante el periodo de las piernas de hierro se anunció el evento más importante de la historia del mundo, el nacimiento del Mesías. Veíamos que el mensaje angelical fue dado a unos pastores que estaban en el campo, porque fueron ellos los únicos que meditaban en la profecía del Mesías. Hoy estudiaremos la condena más injusta de toda la historia mundial. Veremos cómo el ser humano prefiere conservar su poder antes que hacer justicia en la tierra. También estudiaremos las consecuencias que trajo consigo para el pueblo judío, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la caída del reino simbolizado por las piernas de hierro. El tema de hoy, mis queridos hermanos, lleva por título La caída del Imperio Romano. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy? Tenemos 5 puntos muy interesantes. El primero es el príncipe de paz y el imperio romano. ¿Qué le sucedió al Señor Jesús durante el imperio romano? El segundo punto dice el crimen de Pilato y sus consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo la decisión de Pilato para él mismo y también para su familia? El punto número 3 dice consecuencias fatales para el pueblo judío. ¿Qué predijo el Señor que le sucedería al pueblo judío? El punto 4 dice persecución de los cristianos. ¿Cómo fue esa persecución a los cristianos en la época romana? Y el punto 5 dice división del imperio romano. ¿Cómo se cumplió la profecía del profeta Daniel? La pregunta número 1 lleva como subtítulo el príncipe de paz y el imperio romano. Y las interrogantes son: ¿qué hermosa promesa expresaron los ángeles a los pastores cuando Jesús, el príncipe de paz, nació? ¿Y qué condición extraña existía en aquel tiempo? ¿Qué nos dice el libro de San Lucas, capítulo 2, versículos 3 y 14? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando nació el Señor Jesús, el gobierno terrenal estaba a cargo de Roma. Es decir, las piernas de hierro y los 10 dedos de hierro y de barro, que en parte era arcilla de alfarero y en parte de hierro, ¿verdad? Fíjate en la imagen. Ahora había llegado el momento que Dios daría cumplimiento a la promesa y enviaría al Mesías. El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6 al 7, dice textualmente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor estaba al tanto de todos los problemas del mundo. La maldad había llegado a tal punto de madurez que por lo tanto el libertador debería venir. Es decir, la piedra que destruiría a los reinos terrenales que Dios había mostrado en sueños a Nabucodonosor y explicado e interpretado por el profeta Daniel. Ahora, el ángel dio la gran noticia del nacimiento del Señor Jesús
a las únicas personas que meditaban sobre el nacimiento del Mesías. Cuán grande, hermanos, era el gozo de los pastores que recibieron esa noticia. La palabra de Dios dice que cuando el ángel les dio la noticia, apareció una multitud de huestes celestiales, alabando a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, hay paz para el hombre de buena voluntad. Si tú eres uno de aquellos que ha venido a Cristo para recibirle como tu Salvador personal, conoces la paz de Dios. Pero veamos cómo estaba el mundo en ese momento. Mira, en esa época las naciones estaban unidas por un mismo gobierno. Roma estaba gobernando en esa época y el idioma reconocido era el griego. Es como en la actualidad. Hoy existen muchos idiomas, pero el idioma que ha comenzado a dominar al mundo es el inglés. Además, en esa época, los modelos gobernantes perdían poder sobre los pueblos. La gente estaba cansada de ceremonias, de fábulas, de idolatría. Se vivía en un mundo lleno de confusión, de violencia, hermanos, de maldad. Es decir, algo parecido a lo que estamos viviendo hoy, en esta época. Se deseaba algo que dejase satisfecho al corazón, y ese algo era el Evangelio de Cristo. Parecía que la luz de la verdad se hubiera apartado de los hombres. Eran tiempos en que la gente buscaba luz, pero que al no encontrarla, las almas vivían en tristeza, llenas de perplejidad. El mundo deseaba conocer al Dios vivo. Se necesitaba que el misterio de la muerte fuera revelado para morir en paz. Con la fe opaca, el pueblo judío había perdido ya las esperanzas, tanto así que casi había dejado de iluminar lo futuro. Las profecías no eran comprendidas y, como lo dijimos, la muerte era un horrendo misterio. Más allá de todo, era incertidumbre y oscuridad. Todo era confusión. Ahora, en las distintas naciones del mundo también vivían judíos y anualmente llegaban a Jerusalén y asistían a las fiestas anuales. Entonces, cuando volvían a sus lugares de residencia, ellos difundían la noticia de la hermosa llegada del Mesías. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Qué hermosa promesa expresaron los ángeles a los pastores cuando Jesús, el príncipe de paz, nació. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué condición extraña existía en aquel tiempo. El mundo estaba unido por un mismo gobierno. Era un periodo de confusión, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. ¿Qué potencia mundial confirmó y llevó a término la sentencia de muerte pronunciada contra el Hijo de Dios? ¿Qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 27, versículos del 24 al 31? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él,
le escarnecían, diciendo: «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El periodo en el cual nuestro Señor Jesucristo había sido llevado injustamente a juicio terrenal fue aquel dominado por el Imperio Romano. Ahora, antes de dar respuesta a las interrogantes, veamos la imagen. Mira, Pilato fue gobernador en las provincias de Samaria y Judea. Pero, ¿quién fue este personaje que pertenecía a la parte más sanguinaria de la estatua soñada por Nabucodonosor, que eran las piernas de hierro? Pilato gobernó Judea entre los años 26 al año 36 después del Señor Jesucristo, aproximadamente. Este hombre fue designado por Tiberio. La historia nos dice que Pilato estaba acostumbrado a tratar con todo tipo de criminales. Este hombre imponía y ejecutaba la pena de muerte, incluso sin llevar a cabo algún proceso en el cual se presentaban evidencias en el juicio. Una de las funciones que había recibido de Roma era nombrar o destituir al sumo sacerdote. Era un hombre inflexible, arbitrario y despiadado, inmiscuido en la corrupción. El historiador Claudio Josefo dice que en una ocasión, en una rebelión de los judíos que sucedió en las primeras 6 semanas de su gobernación, ejecutó a 6,000 judíos. Ahora, Pilato estaba al frente de Jesús y su tribunal trataba al Señor como si fuera un preso. La guardia custodiaba a este malvado dictador, mientras que el local se llenaba rápidamente de gente cegada por el odio. Y además de ellos, los líderes religiosos de la época, los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la gente, mis hermanos, que no creía en el Señor. Así está escrito en el libro de Juan capítulo 18, versículo 12. Dice que Jesús fue apresado por la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos. Prendieron a Jesús y le atacaron. Pero, ¿cuál era el supuesto delito que según los judíos encontraron en Jesús? Los judíos acusaban a Jesús de blasfemia. Ahora, la condena fue hecha por el mismo concilio del Sanedrín y ahora correspondía a Pilato confirmar y ejecutar la sentencia de muerte. Pero Pilatos en la primera ocasión no encontró motivos para condenarlo, así que lo remitió a Herodes, al malvado Herodes Antipas, para que lo sentenciara. Pero como Herodes Antipas no lo condenó, los judíos, al retornarlo a Pilato, cambiaron la acusación. Ahora ya no lo acusaban de blasfemia, sino lo acusaban de sedición. O sea que de blasfemia se cambió a sedición o rebelión. Pero Pilato tampoco creyó a los judíos. Pero el pueblo ejerció gran presión sobre él. Y fue tanta la presión que al no encontrar motivos para decretar la muerte de Cristo, simplemente se lavó las manos y dijo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y este acto de lavado de manos es una simbología, mis hermanos, que significa que alguien, por conveniencia personal, cede ante la presión de otros, al tiempo que pretende desentenderse de un veredicto injusto. Y Pilatos cedió a la presión de la gente, mis hermanos. Pero el odio seguía aumentando y la presión de la gente también. Y Satanás seguía conspirando contra el Señor.
El pueblo exigía la liberación de un criminal como Barrabás y exigía la muerte de Cristo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, gritaban. Nuestro Señor Jesucristo estaba cargando con los pecados del mundo y el imperio, simbolizado por las piernas de hierro, era sometido por Satanás a cometer el crimen más injusto de la historia del mundo. Las burlas, las coronas de espina, los escupidos, el abuso, no se hicieron esperar. Salve, Rey de los judíos, decían. Satanás pensaba que estaba eliminando al Señor Jesús. Pero allí estaba nuestro Señor Jesucristo, entregando su vida por nosotros, listo para vencer a la muerte y también a Satanás. El mundo estaba a punto de ser liberado del yugo del pecado. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué potencia mundial confirmó y llevó a término la sentencia de muerte pronunciada contra el Hijo de Dios? Fue Roma, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. La pregunta número 3 tiene como subtítulo El crimen de Pilato y sus consecuencias. ¿Qué hizo el cielo para proteger a Pilato de la enorme culpa que acarrearía sobre sí al condenar injustamente a Jesús? ¿Cómo finalizó la carrera y vida de Pilato? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 27 versículo 19? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Job capítulo 20 versículo del 4 al 7 dice: ¿no sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre, lo que le hubieren visto dirán: ¿qué hay en él? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo del 7 al 11 dice: pero tenemos en este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el campo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, mientras lees este acontecimiento en la cual Jesús entrega su vida por nosotros, lo estás acompañando en ese sufrimiento. Y después de ver al Señor de regreso de la entrevista con Herodes para ser sentenciado por Pilato, mientras los crueles sacerdotes se abren paso por medio de la turba y lo llevan deprisa al tribunal de Pilato. Y es en ese momento que te vienen a la mente voces diciendo que Barrabás, el ladrón, fuera liberado en lugar de Jesús, el Salvador. Y escuchas también, mi querido hermano, la terrible voz: crucifícale, crucifícale, emitida por las gargantas sedientas de sangre. Pero allí está el Cordero, mis hermanos, en medio de lobos, sin que nadie se apiade de él y sin que nadie le ayudara. Y sentado sobre una cómoda silla, desde donde imparte justicia y también injusticia en el nombre de Roma, está el gobernador Poncio Pilato. Y estaba a punto de tomar una decisión, hasta que una noticia llega desde su casa. Su esposa le decía:
no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilatos sabía del Señor Jesús, de sus obras, de sus milagros, de su bondad, de su amor, hermanos. Y observa que el versículo dice que le mandó a decir, es decir, que ni siquiera esperó que llegara a casa para contarle. Y la mujer es enfática en advertirle que Jesús era inocente. Piensa en tu esposa, le dice. Piensa en ti mismo. Piensa en mis sufrimientos por causa de este santo. Piensa que es una advertencia para ti. Yo te ruego que lo dejes en paz. Déjalo libre, entre otras palabras. Dios, hermano, le estaba diciendo en ese mensaje: Pilatos, vas a pecar. Tienes que ser justo en tu sentencia. Y eso era una advertencia de Dios a través de los sueños de su esposa. Mira, esos recuerdos del sueño estaban en la mente del gobernador. Pero el orgullo y el amor al poder podía más que dejar en libertad a un inocente hijo de Dios. Pilato no tuvo el valor de mantenerse firme, negándose a condenar a un hombre que él mismo consideraba inocente. Y ese remordimiento y esa culpa la cargaría por el resto de su vida. Si Pilato se hubiera negado a condenar a Jesús, la culpa no lo hubiera atormentado por el resto de sus días. Pilato tenía temor de perder el cargo, y ese cargo lo iba a perder luego de crucificar a Jesús. Él tenía miedo de que lo expulsaran de ser gobernador si es que no crucificaba a Jesús. Y así sucedió. Pilato fue despojado de su cargo, de sus honores, y atormentado por el remordimiento y el orgullo. Y acabó herido, hermanos, por su propio orgullo. Pilato acabó con su propia vida. Hermanos, la palabra de Dios dice que todo aquel que se aparte de los caminos del Señor acabarán en ruina. Y eso le pasó a Pilato. Dios le envió un mensaje a través de su esposa para que se abstuviera de crucificar a Jesús, pero que en lugar de hacer justicia, decidió ser injusto con él. Ahora, si Pilato se hubiera negado sentenciar a Jesús, los judíos de todas maneras lo hubieran crucificado, pero Pilato hubiera quedado exento de toda culpa. De nada sirve ser injusto. El libro de Job, capítulo 20, versículos del 4 al 7 dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento. Entonces al final nadie se acordará de él. Y si alguien se acuerda de él, solo será para recordar sus maldades. A Pilato se le recuerda por su maldad. Hermanos míos, la muerte del Señor siempre está presente en nosotros. Y es la fe que nos hace confiar en el Señor. Y por más tribulaciones que tengamos, Cristo siempre estará con nosotros. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente que estamos expuestos a todo tipo de sufrimientos, persecuciones, tribulaciones. De allí que nuestra fe tiene que seguir creciendo para poder afrontar ese momento. Así lo dice 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué hizo el cielo para proteger a Pilato de la enorme culpa que acarrearía sobre sí al condenar injustamente a Jesús? Reveló sueños a su esposa. ¿Cómo finalizó la carrera y vida de Pilato? En muerte, hermanos, en suicidio. Pregunta número 4. ¿Qué sucedió con los judíos después de su rechazo al príncipe de paz?
¿Qué nos dice Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mateo capítulo 22, versículo del 4 al 7 dice: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El Señor sabe que el pueblo está ciego, pero llora por él, a pesar del odio de los judíos hacia él. Como Padre Todopoderoso, siente una inmensa tristeza. Aquel que es la sabiduría encarnada, aquel al que recurrimos siempre en busca de consuelo o para que atienda nuestras súplicas, llora por su pueblo. Pero seguramente te estarás preguntando: ¿qué puede haber en el corazón humano para que el Señor de pronto empiece a llorar? Cristo, mis hermanos, no llora por él, o por el sufrimiento y muerte cruel a la que pronto será sometido. Él llora por Jerusalén, él llora por su pueblo, él llora por sus hijos. Hoy el Señor también está llorando, porque ve nuestra necedad, nuestra poca fe, nuestro egoísmo. El Señor mira a Jerusalén y le dice: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Hermanos, ese día Cristo llora por sus hermanos. Era la Pascua de los judíos. El Señor a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dios no nos puede obligar y no lo hará tampoco, hermanos. Por eso llora. Es que mirando a Jerusalén, nos mira también fijamente a los ojos, a cada uno de nosotros, y nos dice lo mismo. Jesús en su lamento profetiza la destrucción de Jerusalén. Pero antes de que eso suceda, el Señor en Mateo 22, versículos del 4 al 7, invitó al banquete a su pueblo. La comida era el evangelio que Cristo ha preparado para los judíos. He aquí, he preparado mi comida, dice la parábola. Todo está dispuesto. Es el mensaje del evangelio. Ahora bien, piensa aquí. Tú no vienes al banquete de Dios y preparas tu propia comida. Es que Él ha dejado todo listo para ti. Tú vienes a recibir. Eso le decía el Señor a los judíos, pero ellos lo rechazaron muy fuertemente. Asesinaron a sus mensajeros, a los apóstoles. Ellos decidieron el egoísmo, es decir, que no obedecieron, sino que cada uno fue por su propio camino. Entonces la destrucción de Jerusalén
se llevó a cabo. Los romanos destruyeron la ciudad, a los homicidas, y se produjo la dispersión de los judíos. Hoy, hermano, el Señor también está mirándote a los ojos y está esperando que vengas a sus caminos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué sucedió con los judíos después de su rechazo del príncipe de paz? Fueron destruidos tanto la ciudad como los homicidas. Pregunta número 5. El subtítulo dice: persecución de los cristianos. Desde el tiempo de Nerón, ¿cómo trató Roma a los cristianos de Cristo? ¿Qué nos dice el libro Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 11? Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciado, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinasemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, apóstoles, como postreros, como a sentenciados de muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Los hijos de Dios no tienen nada de qué jactarse. Y Pablo lo dice claramente a través de 3 interrogantes. Vemos 1 de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 11. Primero dice Pablo: porque ¿quién te distingue? En esta interrogante, hermanos, déjame decirte que el pueblo de Dios no tiene nada de qué jactarse. Seguidamente dice: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos pertenece y ha venido de Dios. Así que no hay razón para sentirse orgulloso de algo. Y tercero, Pablo dice: ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si lo que tienes espiritualmente es un don recibido de Dios, no hay motivos para vanagloriarnos, como si fuera un logro alcanzado por nosotros mismos. Y eso, hermano, porque todo siervo de Dios que obedece al Señor ha sufrido, sufre y sufrirá como el Señor Jesús. Así como Él sufrió, así como Él estuvo padeciendo por nosotros. Mira, cuando el apóstol Pablo fue encarcelado, el crecimiento de la cristiandad era asombrosa. Y ese crecimiento de la fe motivó la enemistad y el odio hacia los creyentes en el Señor Jesús. Fue tal la ira de los distintos emperadores que los cristianos fueron tratados con crueldad. Y si tú te das cuenta, Pablo nunca se jactó del crecimiento de la cristiandad. Él siempre daba gracias a Dios. Nunca, hermanos, se jactaba el apóstol Pablo de los logros. Entonces, desde los tiempos de Nerón, los creyentes en Cristo fueron sometidos a persecuciones, arrestos sin garantías, la privación de los derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, hasta la ejecución. Claro, además de ello, también los cristianos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia con la animadversión de los escribas, de los fariseos, que eran rectores de los judíos. Los cristianos se enfrentaban al desánimo, a los insultos, y eso sucedió desde la primera ejecución, que fue la de Esteban, pasando por los apóstoles, luego los reformadores,
Recordemos solo la ejecución de Juan Hus, porque claro, después hubieron muchísimos más también. Mira, Nerón, que fue gobierno entre los años 64 al 68 aproximadamente, perseguía a los cristianos bajo la pena de muerte, porque decía que el cristianismo era una secta de hombres de una superstición nueva y maléfica. Domiciano, que gobernó durante los años 81 al 96 después de Cristo, dictó una ley en la cual decía que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, debería quedar exento de castigo, sin que renuncie a su religión. Luego viene Trajano, entre los años 109 al 111 aproximadamente. Este malvado mató a muchos cristianos, y su edicto decía que si un cristiano se retractaba de su fe y adoraba a sus dioses, debería ser liberados, y los que persistan deben ser severamente castigados. ¿Qué decía Marco Aurelio durante su gobierno, años 161 al 180 aproximadamente? Él mataba a los cristianos acusándolos de ateísmo e inmoralidad, porque no creían en sus dioses. Septimio Severo atribuía a los cristianos la peste y el hambre que asolaban al Imperio Romano en esa época. Y en el año 202 después de Cristo aproximadamente, Septimio promulgó una ley que prohibió la difusión del cristianismo y también del judaísmo. Este fue el primer decreto universal que prohibía la conversión al cristianismo. Y es allí donde la iglesia comenzaba a obtener poder. Decio, en el año 250 aproximadamente, publicó un edicto por el que se requería que todos los ciudadanos hicieran un sacrificio para mayor gloria del emperador, en la presencia de un oficial romano, y así obtener un certificado que se llamaba libellus. Este certificado demostraba que lo habían hecho de manera correcta y efectivamente habían cumplido con ese rito. Y en esta época los mártires aumentaban cada vez más, mis queridos hermanos. En la época de Valeriano, en los años 256 al 259 más o menos, murieron miles de cristianos por orden de este malvado dictador. Luego, en los años 303 al año 313 aproximadamente, gobernó Diocleciano. Diocleciano arrasó con ciudades enteras de cristianos. Fue uno de los tantos que quiso reformar el Imperio Romano en todos los aspectos. Y una parte muy esencial de su política era reformar y reforzar el culto imperial. Eso fue el trato, hermanos, que recibieron los reformadores y los cristianos en la época de Roma. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Desde el tiempo de Nerón, ¿cómo trató Roma a los seguidores de Cristo? Los trató con mucha crueldad, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice: División del Imperio Romano. ¿Cómo presenta la profecía el final del Imperio Romano? ¿Cuándo fue dividida la férrea monarquía? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 2, versículo 33 y 41? Sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte de barro cocido, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Daniel reveló que los dedos de los pies de la imagen representaban reinos, en parte fuertes y en parte débiles. Es decir, que el fuerte, poderoso y duro Imperio Romano se debilitaría,
produciéndose una división territorial y también administrativa. Y eso sucedió debido a las innumerables guerras civiles que se dieron. Entonces, la profecía de Daniel se cumplió, tal y como lo había interpretado a Nabucodonosor. Esta división, hermanos, sucedió entre los años 351 y 476 después de Cristo. Estamos hablando de un periodo de disolución de 125 años. Así lo afirma Urias Smith en su libro Profecía de Daniel y el Apocalipsis. El imperio representado por las piernas de hierro, es decir, Roma, definitivamente tenía mucho poder, tanto político, económico, así como también administrativo, pero que luego entró en un periodo de decadencia. Entonces, allí podemos reconocer la profecía de Daniel, cuando dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Veamos esta imagen. Revisando la historia universal, observamos que hasta el periodo en el cual gobernaba el emperador Teodosio, el imperio romano era muy fuerte, era un imperio sólido. Pero cuando este emperador murió en el año 395 después de Cristo aproximadamente, el imperio se repartió entre sus dos hijos. Así Honorio se quedó con el imperio romano de Occidente, con su capital en Milán, y Arcadio se quedó con el imperio de Oriente, cuya capital fue Constantinopla. Es decir, que de una u otra forma, la división del emperador Teodosio se ve reflejada también en la actual concepción de Oriente y Occidente. Oriente que corresponde en gran medida al territorio que ocupan países del norte de África, Asia Occidental y Oriente Próximo, y Occidente, básicamente Europa. Claro que después de estos sucesos se produciría la división de Roma Occidental. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Cómo presenta la profecía el final del Imperio Romano? Como un imperio dividido. ¿Cuándo fue dividida la férrea monarquía? Entre los años 351 y 476 después de Cristo. Pregunta número 7. La pregunta número 7 nos dice qué presenta la historia acerca del Imperio Romano. ¿Qué nos dice Daniel capítulo 2 versículo 42 y 43? Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Esta parte de los pies, es decir, los dedos, en la cual era una mezcla de barro cocido con hierro, constituye la división del Imperio Romano en 10 naciones. Cada una de ellas proclamaron su independencia en todos sus aspectos, político, económico y administrativo. Definitivamente que luego de esta división se hicieron muchos intentos de poder nuevamente conformar a Roma como imperio, pero todo fue en vano. Es que la profecía se ha cumplido, mis hermanos. Así lo había establecido el Señor. Y nadie puede modificar su orden. Pero, ¿cómo fue la división del imperio? Veamos este mapa. Estas fueron las naciones que desmenuzaron al Imperio Romano. Los hunos en Asia Central, los visigodos en España, los francos en Francia, los vándalos en África, los suevos en Alemania, los burgundios en Suiza, los ostrogodos, los lombardos y los érulos en Italia, los anglosajones en Gran Bretaña. Ahora, es necesario poner nuestra atención a esta parte de la estatua, porque está tratando de un periodo en la cual estamos viviendo.
Y es precisamente esta época que para nosotros resulta de vital importancia, porque estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. La profecía de Daniel nos dice que el cumplimiento de la segunda venida del Señor está cada vez más cerca, mi querido hermano. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué presenta la historia acerca de la división del imperio? Presenta el último evento de la profecía de Daniel y la pronta segunda venida de Jesús. Hermanos, ¿qué decir de la lección? Nuestro Señor Jesucristo nació en el periodo de las piernas de hierro, es decir, durante el gobierno del Imperio Romano, y fue crucificado por orden de un gobernador romano. Ahora, la ejecución de la pena de muerte decretada contra el Señor fue injusta. Pilato era una persona despiadada, que lo único que quería era quedar bien con aquellas autoridades que le habían dado ese poder en Jerusalén. Entonces, la decisión que tomó fue solo para conservar ese poder que se le había dado. Es por eso que, a pesar del aviso enviado desde el cielo, revelado en sueño a su esposa, de dejarlo libre, decidió ceder a las exigencias de la turba y crucificar al Señor Jesús. El pueblo, mis queridos hermanos, estaba ciego. Pilato sabía perfectamente que a Jesús lo querían matar por envidia. Los judíos no aceptaban a Cristo como Salvador, como Mesías, sino que ellos esperaban un Mesías guerrero, luchador, que se enfrente y derrote a los romanos, pero con armas. Ahora, el Señor Jesús, cuando estaba cerca de la ciudad, lloró por Jerusalén. Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Hermanos, el Señor no solo lloró por Jerusalén, sino también llora por cada uno de nosotros. Y ese lamento trajo la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo. Y es a partir de su muerte que nuestros hermanos sufrieron las más viles persecuciones. Miles y miles fueron mártires a causa de las persecuciones de Roma. Cristo triunfó sobre la muerte, y Él es la piedra que destruirá a todo reino mundanal. Las profecías de Daniel así lo dicen. Estamos en la parte final del cumplimiento profético del sueño de la estatua que fue revelado a Nabucodonosor. Estamos en los últimos tiempos. Amigos, vengan al Señor, vuélvanse a sus caminos, arrepiéntanse, porque Cristo viene pronto. Que Dios los bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, carita feliz. Gracias por haber llegado hasta aquí. Vamos a continuar con nuestro ministerio de oración. Dios te bendiga infinitamente. Empezamos muy bien. Sabes que nosotros estamos difundiendo el video a partir del día miércoles. Así que tú puedes hacer ese trabajo ya y empezar a estudiar la palabra de Dios, reforzar todo el conocimiento que estás adquiriendo. Que Dios te bendiga grandemente. La palabra de Dios es tan perfecta porque atiende a todas las necesidades y llega a todas las maneras de aprender del ser humano. Así que no te preocupes, poquito a poquito, pasito a pasito, vas a ir conociendo de estas verdades sagradas, y es Dios mismo como maestro amoroso, con esa pedagogía de amor tan perfecta, quien te va a instruir. Pon tus talentos en las manos del Señor. Él quiere hacer de ti no solamente un estudiante, quiere hacer un maestro. ¿Qué tal? ¿Te animas?
pues prepárate, porque la viña exige de mucho trabajo y queremos que tú también seas un colaborador en la causa del Señor. Allí donde estés, empieza por tu familia, empieza por tu vecindario. Hay mucho que trabajar. Gracias al Señor tenemos como una herramienta tan poderosa la medicina natural, uno de los brazos derechos de la reforma activa, que el Señor va a permitir y ha permitido ahora que seamos testigos nosotros y seamos también colaboradores en la predicación de una salud integral que verdaderamente tiene efectos positivos en la vida de las personas. Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar por ti. Estaremos juntos una vez más muy pronto. Que el Señor sea propicio en todos tus planes. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre mío, por habernos convocado, porque hemos escuchado tu palabra. Ayúdanos a seguir investigando. Te encomendamos mucho a cada una, Señor, de las personas que han tomado a bien estudiar tu palabra por este medio. Bendícelos, Señor. También te queremos pedir por el maestro a quien has tomado tú como instrumento. Infúndele, Señor, de tu Espíritu Santo, para que Él pueda traer la palabra de Dios, Señor, y seas tú quien dirija todo esta escuela, Señor. Bendice al lugar más apartado en donde llegue este mensaje, Padre mío. Ayúdanos y aumenta nuestra fe. Permite que seamos fieles, Señor. Ayuda a mantener en nuestra mente la fidelidad de Daniel, Señor, que abría sus puertas aún pese al decreto, Señor, contrario de muerte. Él predicaba así. Permite que seamos osados para seguir trabajando, Señor. Y si nos concedes la vida aún, no dejemos de pregonar tu venida. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.